Hola amigos, es un placer volver a saludarlos en este canal. Hoy vamos a explorar otra estrategia de trading en el mercado. Si desean unirse a mi grupo de Telegram donde comparto señales totalmente gratis, solo tienen que enviarme un mensaje en mi Telegram personal con la palabra ganador y los agregaré. No olviden suscribirse a mi canal, dejar un like y comentar. Vamos a empezar. Hoy vamos a operar juntos en gráficos OTC. Vamos a aplicar análisis técnico y vamos a utilizar dos indicadores en nuestra ayuda al análisis técnico. Estos son el indicador Alligator y el MACD. Estos indicadores nos indicarán el punto de giro, así como que volúmenes en el mercado predominan al alza o a la baja. Hoy vamos a leer los datos de dos indicadores. Se complementarán entre sí. De esta manera, al analizar el mercado, tendremos la información más completa. Hoy vamos a buscar situaciones laborales en el mercado y vamos a tratar de obtener ganancias. Y ahora les recordaré cómo funcionan estos indicadores. El indicador Alligator consta de 3 medios móviles, 2 de color rojo y 1 de color verde. La señal de este indicador es cuando, por ejemplo, la media móvil verde comienza a cruzar de abajo hacia arriba nuestra segunda media móvil roja. Después de esto, las medias móviles se mueven paralelas entre sí y se alejan cada vez más la una de la otra. Esto significa que en un futuro cercano el precio subirá. También cuando la media móvil verde cruza nuestra segunda media móvil roja de arriba hacia abajo y después de esto también se mueven paralelas entre sí y se alejan cada vez más una de la otra. Entonces, esto significa que en un futuro cercano el precio bajará. Además, el indicador MACD consta de una línea horizontal marcada con 0 en ambos lados que forman histogramas rojos y verdes y también incluye dos medias móviles de color verde y rojo. La señal es cuando, por ejemplo, se forman histogramas verdes. Esto significa que los volúmenes están aumentando al alza y en un futuro próximo el precio subirá. También se produce un cruce de medias móviles, es decir, la media móvil verde cruza de abajo hacia arriba a la media móvil roja. Y esta situación nos dice que en un futuro cercano el precio subirá. Y en una situación así podríamos abrir una operación al alza. Justo en esta situación vemos que ambas señales de esos indicadores coincidían. También cuando la media móvil verde cruza nuestra segunda media móvil roja de arriba hacia abajo y al mismo tiempo se forma un histograma rojo, esto significa que en un futuro cercano el precio bajará y aumentan los volúmenes a la baja. Además, por supuesto, no debemos olvidar que estos indicadores son una herramienta auxiliar de análisis técnico, así que siempre prestamos atención a los niveles de soporte y resistencia, así como a la situación general del mercado. Solo una combinación acertada de análisis técnicos e indicadores nos dará buenos resultados. Así que amigos, asegúrense de ver este video hasta el final. Creo que en nuestro trading de hoy nos encontraremos con diferentes situaciones y podrán ver cómo trabajo con estos indicadores en ejemplos. Es posible que les guste este método de trading y también les resulte rentable usar estos indicadores. Así que vamos a empezar. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. Vemos que en este momento el precio ha alcanzado nuestro nivel. Además ha habido un pequeño retroceso hacia arriba. También observamos que ha habido un cruce de medias móviles en ambos de nuestros indicadores. Además se está formando una vela roja, lo que significa que los volúmenes están aumentando a la baja. Abriremos una operación de 2 minutos a la baja. Justo en este momento vemos que después del retroceso hacia arriba, el precio se ha revertido nuevamente y se acerca a nuestro nivel. Creo que pronto este nivel será superado. Espero que en esta situación 2 minutos sean suficientes. Tomamos 2 minutos de margen teniendo en cuenta posibles retrasos en la negociación, así que esperemos el final de nuestra operación. Excelente amigos, como pueden ver este nivel ha sido realmente superado y hemos obtenido ganancias. Acabamos de ganar por la ruptura del nivel de soporte. Como pueden ver, los indicadores nos han dado un buen punto de entrada y nos han ayudado a determinar el movimiento futuro del precio. De esta manera negociaremos juntos y tomaremos en cuenta las señales de ambos indicadores. Buen comienzo, propongo continuar y buscar el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte. También vemos que ha habido un movimiento descendente aquí. Después de tocar el nivel también se produjo un retroceso hacia arriba. Además observamos que ha habido un cruce de medias móviles. También se está formando una vela roja.
También vemos que durante el retroceso hacia arriba comenzó a formarse una vela verde, pero esta situación se puede considerar un error, ya que vemos que los máximos de precios clave están disminuyendo, el potencial general del precio está a la baja. En esta situación también abriremos una operación de 2 minutos a la baja con mayor probabilidad de que el precio continúe su movimiento hacia el nivel. También es posible que este nivel sea superado. Espero que en esta situación 2 minutos sean suficientes. Como expliqué anteriormente, este indicador es una herramienta complementaria para el análisis técnico. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la situación general de negociación. Por eso, no prestamos atención a la vela verde, ya que entendemos que es simplemente un retroceso hacia arriba y el indicador, por supuesto, reacciona a este movimiento alcista y forma una vela verde. Pero dado que tenemos experiencia en la negociación, entendemos que es más probable que el precio continúe su movimiento hacia abajo. Y es por eso que tomamos la decisión de abrir una operación a la baja. Espero que este punto les resulte comprensible. Entonces, esperemos. Excelente amigos, como pueden ver el precio realmente se ha revertido y continuó bajando. Además este nivel fue superado y aquí obtenemos ganancias. Los indicadores nuevamente nos dieron un buen punto de entrada. Hemos ganado por la ruptura del nivel de soporte. Estas situaciones funcionan muy bien, continuamos, busquemos más situaciones en el mercado. Aquí tenemos un nivel de resistencia, también podemos ver que actualmente hay un movimiento ascendente. El precio se acerca a nuestro nivel, además observamos cruces de medias móviles. También en el indicador MACD hay cruces de medias móviles. Se está formando un histograma verde, lo que también nos indica que los volúmenes están aumentando, por lo que es probable que el precio siga subiendo en el corto plazo. Creo que el precio seguirá moviéndose hacia el nivel de resistencia y podremos ganar dinero en este movimiento alcista, ya que vemos que el precio tiene un buen potencial alcista últimamente. Espero que 2 minutos sean suficientes en esta situación, así que esperemos el resultado. Bueno amigos, parece que todo va bien. Como pueden ver, el precio continúa moviéndose hacia el nivel. Después de tocar el nivel, hubo un retroceso lógico hacia abajo. De todos modos, logramos obtener ganancias. El precio tiene un buen potencial alcista. En este momento, vemos que sigue subiendo. También es más probable que se rompa este nivel. De hecho, el precio ya está empezando a salir de los límites de nivel. Estas situaciones funcionan muy bien. Los indicadores nuevamente nos guían hacia un buen punto de entrada y nos ayudan a determinar la dirección futura del precio. Todo sigue yendo bien, sigamos y busquemos el próximo punto de entrada. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte y también vemos que actualmente el precio se acerca a nuestro nivel. Abriremos una operación de 2 minutos a la baja, ya que el precio se está moviendo claramente hacia abajo. También observamos cruces de medias móviles, siguen moviéndose paralelas y alejándose entre sí. También vemos cruces de medias móviles en el indicador MACD. Los histogramas se forman alternando velas verdes y rojas. Esto se debe a que el precio se mueve tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero como predominan los movimientos descendentes, es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel de soporte. Intentaremos ganar dinero con este movimiento descendente, así que esperemos el resultado. Bueno, bastante bien amigos, como pueden ver el precio realmente continuó bajando. También cerca de ese nivel el precio cayó en la zona de comercio y se produjo un rebote hacia arriba. Pero de todas formas el punto de cierre de nuestra operación resultó ser más bajo que el punto de apertura y de todos modos logramos obtener ganancias con ustedes. Todo va muy bien, sigamos adelante. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. También vemos que después de tocar el nivel hubo un retroceso hacia abajo y después de algún tiempo el precio se ha revertido y se acerca de nuevo a nuestro nivel. Además notamos que los mínimos de precios principales están subiendo. Además se forma una vela de histograma verde y comienzan a cruzarse las medias móviles. Esto significa que en un futuro próximo el precio subirá. Vamos a abrir una operación con ustedes de 2 minutos al alza. Creo que en el futuro próximo el precio continuará subiendo directamente hacia el nivel de resistencia. Espero que en esta situación 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta cualquier retroceso posible. Entonces esperemos el resultado.
Bien hecho amigos, como ven el precio ha continuado subiendo, aquí obtendremos ganancias juntos, el precio tiene verdadero potencial al alza. Además los indicadores nuevamente nos dieron una buena señal de entrada. Estas situaciones funcionan muy bien, todo va bien, continuamos y busquemos el otro punto de entrada. Aquí vemos que hubo una tendencia alcista, además después de tocar el nivel de resistencia hubo un retroceso hacia abajo y después de este retroceso el precio se ha revertido y se está acercando de nuevo a nuestro nivel. Aún hay espacio para llegar al nivel de resistencia. Aquí propongo abrir una operación de 2 minutos al alza. Dado que el precio tiene un buen potencial al alza, los mínimos de precios principales también están subiendo. También notamos que hay cruces de medias móviles. Además también se forma una vela de histograma verde. Esto significa que en un futuro próximo el precio seguirá subiendo. Espero que en esta situación 2 minutos sean suficientes y podamos ganar juntos en este movimiento. Así que esperemos el resultado. Genial amigos, como pueden ver el precio continúa moviéndose hacia arriba. Además este nivel fue superado, lo que nos permite obtener ganancias juntos. Hemos logrado ganar gratis a la ruptura del nivel de resistencia. Además los indicadores nuevamente tenían razón y nos indicaron un buen punto de entrada. Sigamos analizando la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos que desde un cierto punto ha ocurrido un giro y el precio está bajando con seguridad. En esta situación propongo abrir una operación a la baja literalmente por 1 minuto. Creo que en el corto plazo el precio seguirá bajando hacia el nivel de soporte. También vemos que ha ocurrido un cruce de medias móviles. Además se está formando una histograma roja. Esto significa que los volúmenes están aumentando a la baja y el precio seguirá bajando en el corto plazo. El precio tiene un buen potencial para la baja, así que esperemos que en 1 minuto sea suficiente en esta situación, así que esperemos el resultado. En esta situación logramos obtener ganancias, así que sugiero tomar las ganancias y retirarme del mercado. Muy bien por haber llegado al final de este video. Espero que haya sido útil para ustedes. Intenten conectar con estos indicadores ustedes mismos y buscar situaciones similares en el mercado. Negocien y entrenen lo máximo posible y acumulen su propia experiencia. Les recuerdo que si quieren pertenecer al mejor grupo de Telegram con señales totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador y ya con eso los agregaré. Y bueno, no se los olviden comentar, poner un me gusta y por supuesto que suscribirse al canal. Aquí me despido y hasta pronto.